Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos hoy 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Le comento que hoy en Informa TV veremos temas muy importantes. A nivel internacional, le comento que la Organización Mundial de la Salud revela que los suicidios están a la alza. A nivel internacional, le comento que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora inspeccionará a los penales de aquella entidad. También le comento que en nuestro país, la Secretaría de Juvenil llega a acuerdos para que se respeten los derechos humanos. En otra información veremos que la ONU ha identificado retos importantes para Guatemala en la prevención y explotación de menores. Esto y más, estamos a punto de iniciar. Iniciamos con nuestro primer bloque de noticias nacionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por acuerdo de su presidente, el doctor Raúl Plasencia Villanueva, inició de oficio la investigación en materia de derechos humanos por la agresión que sufrieron 2 trabajadores de Noticieros Televisa allá en la Ciudad de México. Cabe señalarles que este es el caso de un camarógrafo y de un motociclista, quienes el pasado miércoles 5 de septiembre acudieron a cubrir distintas informaciones sobre enfrentamientos entre alumnos del Colegio de Bachilleres número 4, allá en la unidad habitacional CTM Culculhuacán, allá en la delegación Coyoacán. Y fue ahí donde unos individuos atacaron a golpes a estos comunicadores y que además fueron ellos solicitando el auxilio de los policías preventivos que se encontraban presentes. Sin embargo, estos no les prestaron ninguna ayuda. Debido a esto, la Comisión Nacional llevará a cabo las investigaciones necesarias para que, y una vez concluidas estas, se determine lo que conforme a derecho corresponda. Ante los hechos de violencia que se han registrado en los penales de Sonora, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó que estará iniciando esta semana con la supervisión de los 15 reclusorios de la entidad, con el único fin de que se verifique que se estén respetando los derechos y la integridad física de los internos. Así lo señaló Aldo René Zarago, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos allá en Sonora, y quien además fue quien afirmó que por vez primera el organismo tendrá un propio estudio sobre el trato que reciben los reos en los 15 penales de la entidad. Esto al recordar que anteriormente eran los visitadores de la Comisión Nacional quienes realizaban este tipo de visitas. Asimismo, el defensor de derechos humanos destacó que durante las inspecciones el organismo aplicará 10 cuestionarios, esto al 10% de la población penitenciaria, para conocer su estancia en cada uno de los penales que existe en el estado. Además, manifestó que se tendrá un diagnóstico propio en donde se podrá emitir las recomendaciones al sistema estatal penitenciario en caso de que sea necesario. La visitaduría allá en Zitácuaro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán dio a conocer que en el transcurso de este año ha recibido una queja cada 14 días contra los elementos del Ejército Mexicano, esto por los presuntos abusos o las violaciones a las garantías fundamentales en el marco de la operación antidelincuencia organizada, la cual se está realizando allá en el oriente de Michoacán. Cabe señalarles que de acuerdo con el último corte estadístico de la instancia que preside José María Cázares Solórzano, la lista de estas denuncias contra los elementos castrenses la encabeza el municipio de Contepec, seguido por Jungampeo, Hidalgo, Ocampo, Juárez y Zitácuaro. También vale la pena mencionarles que dichas quejas, que ya han sido turnadas a la Comisión Nacional para su debida investigación y dictamen, en su mayoría y presuntamente son por los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y degradantes a los sospechosos de algún delito y también el uso arbitrario de la fuerza pública. Con motivo del fallecimiento de 3 internos registrado el pasado 28 de agosto y 2 de septiembre, uno en el reclusorio preventivo Varonil Sur y 2 en el norte,
Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició ya 2 investigaciones de oficio. Adjuntamente, este organismo hizo un llamado a las autoridades carcelarias para que coadyuven en las investigaciones de estos y otros casos y refuercen también las medidas de seguridad al interior de los centros de reclusión de allá del Distrito Federal. Vale la pena mencionar que en diversas investigaciones es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal quien ha observado que desde el año del 2008 se han venido presentando muertes violentas en los distintos reclusorios de la Ciudad de México. Cabe también mencionarles que tan solo en el reclusorio preventivo Varonil Norte se han identificado 21 muertes violentas de enero del año 2009 al mes de julio de este presente año. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo informó que durante el trimestre de mayo a julio de este año se ha proporcionado 414 servicios de atención psicológica y 118 servicios de atención médica. Fue mediante un comunicado de prensa donde el presidente de este organismo defensor de derechos humanos, Enrique Mora, agregó que uno de los objetivos primordiales de esta comisión ha sido principalmente la divulgación y observancia de los derechos humanos a través de la prevención de la violencia y el tratamiento integral para el restablecimiento de las víctimas y sus familiares. Asimismo, el Ombudsman estatal expuso que la Comisión de Derechos Humanos, además de investigar las violaciones a los derechos fundamentales, está ofreciendo adicionalmente toda una serie de servicios como lo es la capacitación, la atención médica y psicológica, así como la consulta de material bibliográfico a los cuales puede tener acceso la población en general de manera gratuita. En el hogar es donde se debe empezar a luchar por la equidad de género, que no es otra cosa que reconocer al otro con sus diferencias y tratarse como iguales. Así lo señaló Juan Abday Sanabria, quien es secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Adjuntamente, el defensor de derechos humanos explicó que de acuerdo a la cultura de los mexicanos, por lo general, la mujer es la encargada de la educación de los hijos en casa, esto por los tiempos laborales de los varones. Ante ello, consideró que las madres de familia son quienes pueden cambiar estos patrones conductuales al eliminar los roles específicos tanto para hombres como para mujeres y fomentar de manera permanente la colaboración de manera equitativa entre sus hijos e hijas. Finalmente, el funcionario dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está coadyuvando en la promoción de los derechos de las personas, entre ellos el de equidad de género, por lo que esta situación invitó a toda la población a que se acerque al organismo para llevar a sus comunidades algunos de los programas que la comisión desarrolla en este sentido. Durante los primeros 8 meses del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz dio información que ha emitido 38 recomendaciones a diversas instituciones del Estado, entre las que destacan las emitidas contra los elementos de la Corporación Policíaca Intermunicipal de Coatzacoalcos y Minatitlán de Cozolezaque. En entrevista con el presidente de este organismo defensor de derechos humanos, el señor Luis Fernando Pereira Escamilla, desglosó que de las 38 recomendaciones, 11 están vinculadas con la mala actuación de los policías de diversas corporaciones municipales. Indicó que también 5 recomendaciones de ellas van contra los ayuntamientos por las omisiones a las faltas administrativas como el pago de laudos laborales. Adjuntamente, el Ombudsman estatal informó que en lo que va de este año ha recibido 5.223 solicitudes de intervención que han sido divididas en antecedentes, gestoría y orientaciones. Con el propósito de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas y también de asegurar la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió este pasado jueves 2 acuerdos, los Acuerdos Generales de Administración 2-2012 y 3-2012, mediante los cuales establecen las bases para apoyar el crecimiento profesional y laboral de sus integrantes, y también fija las reglas para que se investigue y sancione el acoso laboral y sexual en este organismo colegiado.
Cabe señalarles que a través del Acuerdo 2-2012, el Tribunal Constitucional afirma su compromiso de apoyar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres que lo integran. En tanto, vale la pena señalarles que el Acuerdo 3-2012 establece las bases contra los casos de acoso laboral y de acoso sexual en el empleo, de tal forma que se elaborará el manual de buenas prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral y sexual de este alto tribunal en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este presente acuerdo. En el Distrito Federal se inauguró el foro denominado Ciudadanía Infantil y Derechos Humanos, en el que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, señaló que los derechos de niñas, niños y adolescentes no son solo un conjunto de normas para quien quiera cumplirlas. Sin embargo, dijo que estas además implican las obligaciones directas que los adultos debemos cumplir. Este foro, cabe señalarles, tiene como objetivo principal el dar a conocer ampliamente a qué se refieren los derechos de la infancia y que se entienda que esos derechos significan también obligaciones para el Estado, para las madres y padres, para los profesores y para todos quienes tienen contacto con niñas, niños y adolescentes. Este foro, que consta de 3 mesas, la contribución económica, política y social de niños y niñas a lo largo de la historia de México, también está la de fundamentos teóricos sobre la ciudadanía infantil y la de participación infantil y ciudadanía. También en este foro están participando el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el señor Juan Martínez Pérez García, y René Sánchez Ramos, de Acciones Educativas para Desarrollo. Bien, me gustaría que escuchemos en viva voz de las observaciones del Ombudsman Capitalinas sobre este foro. Claro, bueno, lo que buscamos con estos foros es que se vaya visibilizando, por una parte, la situación de la infancia frente a los derechos humanos, que se tenga claridad sobre que estos derechos implican obligaciones para el Estado, para los profesores, profesoras, para los padres de familia también, que hay que cumplir para con los niños, y que esas obligaciones pues están claramente delimitadas por los derechos que tenemos hoy en la Constitución y que tenemos en los instrumentos internacionales. También en entrevista con el Ombudsman Capitalino se le entrevistó y se le pidió su opinión acerca de los rumores que surgieron la semana anterior en cuanto a las redes sociales de los supuestos actos de violencia por parte de grupos armados, en donde se presume que algunas personas fueron detenidas por incitar a las autoridades. Y veamos lo que él respondió. Bueno, nos preocupa, por supuesto. Nosotros enviamos visitadores desde anoche para verificar, sobre todo en la parte que colinda con el Estado de México, y no tenemos noticia de que haya ocurrido ningún incidente, ¿no? Sin embargo, sí nos parece preocupante que a través de las redes esté, pues digamos, manifestando esta serie de eventos que han generado temor en la ciudadanía. Yo creo que aquí lo importante es que las autoridades pues den información certera y oportuna, ¿no? Y que tengamos la posibilidad, pues, todos de verificar que efectivamente no está pasando nada, ¿no? Sí, ya hemos tenido casos en otros lugares del país, desafortunadamente. Lo importante aquí es que, digamos, hacer un llamado a la responsabilidad de quienes utilizan estos medios para que no se genere temor infundado, y por otra parte a las autoridades para que, digamos, tomen las medidas necesarias para que las personas se sientan seguras, sobre todo en esos lugares en donde se afirma que hay violencia. Las palabras que dijo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en cuanto a estas dos observaciones. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso para presentarle lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que en un mundo alfabetizado es un mundo más pacífico, armonioso y por ende saludable. Esto lo dijo en un mensaje con motivo del Día Internacional de la Alfabetización, el cual se celebró este pasado 8 de septiembre. En torno a esto, Ban Ki-moon afirmó que el saber leer y escribir
ofrece a todos los seres humanos una herramienta para entender mejor su entorno y lograr sus aspiraciones. Además, sostuvo que a pesar de los progresos alcanzados en la década de la ONU para la alfabetización, que concluye el año próximo, habrá que avanzar aún más debido a que la existencia de más de 775 millones de analfabetos está obstaculizando los esfuerzos para poder alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. En este sentido, el secretario general anunció que en breve se lanzará la iniciativa Educación Primero, la cual dará un nuevo ímpetu a los esfuerzos para hacer que este derecho humano básico sea disfrutado por todos los marginados. Con la finalidad de promover el buen trato y el respeto de los derechos fundamentales, más de 150 funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Peruana de Chaclayo participaron este pasado miércoles en la capacitación denominada Los Derechos Humanos y la Función Pública a cargo del Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna. Durante su participación, Vega Luna abordó distintos aspectos relacionados al buen trato y el respeto al vecino, así como el marco legal en el que pueden actuar frente a procedimientos sancionadores referidos a la problemática de la discriminación a través de sus diversas manifestaciones. Juntamente fue el Defensor del Pueblo quien dijo que este taller constituye una forma de reflexionar sobre aspectos que garanticen el pleno respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía, y que además evalúa si se necesitan establecer estrategias, objetivos y metas en la lucha contra la discriminación y el trato diferenciado. Este pasado viernes, las activistas Judith Maldonado y Jacqueline Rojas y el colectivo de abogados José Alvear Restrepo recibieron allá en Bogotá el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, instituido por una coalición de agencias internacionales de cooperación en Colombia. Estos 3 reconocimientos fueron en diferentes categorías y además fueron entregados por el Diálogo Interagencial en Colombia, el cual reúne a una decena de organizaciones no gubernamentales del exterior con tareas de cooperación y humanitarias en aquel país andino. Cabe destacar que ambas activistas trabajan en regiones las cuales afrontan amenazas y han llegado a sufrir la pérdida de colegas y familiares a manos de paramilitares, esto debido a su activismo. Por su parte, el colectivo de abogados trabaja desde hace 32 años en el ámbito del litigio internacional de las violaciones, así como en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos. Y bien, en otra información le comento que con motivo de la visita que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José García Margallo, realizó este sábado a Egipto, fue la organización de Amnistía Internacional quien le dirigió una carta en la que le pidió que defendiera los derechos humanos de los civiles cuando mantuviera contacto con los nuevos representantes del país árabe. En concreto, Amnistía Internacional pidió al ministro que abogara por poner fin a las atribuciones de los militares para detener a los civiles y por poner también en libertad a los millares de personas que se encuentran encarceladas por tribunales militares si estos no van a ser juzgados con ningún tipo de garantía. También la organización no gubernamental le instó al ministro que reclamase una reforma en las fuerzas de seguridad, de forma que no se sigan cometiendo abusos por parte de las mismas y que se hagan públicas las órdenes que regulan el uso de la fuerza. La relatora especial de la ONU sobre venta, prostitución y explotación infantil sostuvo que existen todavía numerosos desafíos en Honduras en materia de protección eficiente a los menores contra estos flagelos. Al concluir su visita oficial de 10 días a este país centroamericano, Najat Mala-Mdish indicó que las fallas del sistema educativo, la pobreza, las disparidades socioeconómicas, la inseguridad y la violencia como los factores que hacen a estos menores más vulnerables a la explotación económica y sexual. Además, la experta se refirió especialmente a la prostitución de las niñas y a la gran cantidad de menores embarazadas, y citó entre las cuales de esos problemas están los abusos intrafamiliares y la ausencia de educación sexual. Ante estos hechos,
la relatora exhortó al gobierno a que adopte un enfoque integrado con fines de garantizar la protección sin discriminación de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de poder serlo. El programa Somos Defensores, que representa a distintos defensores de derechos humanos en Colombia con el apoyo de la Unión Europea, reveló que en el primer semestre de este año se registraron 193 agresiones a líderes de derechos humanos, de los cuales 29 de estas agresiones fueron fatales para las víctimas. Estos líderes reclamaban principalmente las restituciones de tierras pertenecientes a comunidades indígenas o las acciones comunales de sus municipios. Cabe destacarles que según Carlos Guevara, quien es coordinador de comunicaciones del programa Somos Defensores, las zonas más críticas en materia de agresiones a estos líderes son en Catatumbo, en el norte de Santander, el norte del departamento del Cauca, el límite entre el Urabá antioqueño y Chocano, el Putumayo y el Valle del Cauca. Y bien, en otra información le comento que Naciones Unidas amplió a $347 millones el llamamiento para las necesidades humanitarias en Siria, una cifra mayor al pedido inicial de $187 millones. Durante un foro sobre la emergencia humanitaria en aquel país, el cual se celebró el pasado viernes en Ginebra, la Organización Mundial fundamentó el requerimiento en que la crisis sigue aumentando y con gran consecuente deterioro de aquella situación. Por su parte, John Wing, quien es director de operaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, destacó que las aflicciones y carencias que viven los civiles sirios y detalló que esos 3 millones de personas están sufriendo de inseguridad alimentaria, de las cuales 2.5 millones dependen exclusivamente de la asistencia humanitaria. Además, la Agencia de la ONU para los Refugiados también anunció que ampliará sus operaciones para atender a los desplazados internos, para lo cual dijo se requieren casi $42 millones. El Comisionado Nacional para los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, denunció este jueves que su país se ha convertido en un nido del narcotráfico, de la narcopolítica y de la impunidad absoluta de la corrupción en la región. Esto a causa de fuertes divisiones internas en la nación centroamericana. De igual manera, él criticó que la ayuda brindada por Estados Unidos para el combate de la narcoactividad sea casi nula. En torno a esto, dijo que los Estados Unidos de Norteamérica están condicionando la ayuda, limitando a ejercer el derecho a la soberanía del espacio aéreo, terrestre y marítimo. Así lo afirmó Custodio en una declaración en que se le cuestionaba sobre la destitución del comandante de la Fuerza Aérea hondureña, Ruiz Pastor Landa. Por otro lado, le comento que unas 3,000 personas, es decir, una cada 40 segundos, se está quitando la vida a diario y cada una de ellas, al menos 20, lo están intentando. Así lo reveló la Organización Mundial de la Salud, esto con el motivo celebrado hoy por el Día de la Prevención del Suicidio. Cabe señalarles que en conferencia de prensa en Ginebra fue el doctor Shekhar Saxena, quien es director del Departamento de Salud Mental de esa agencia de la ONU, quien destacó la magnitud de este problema, también como una forma de autodestrucción, señalando que el suicidio causa más muertes por año que las guerras, los conflictos y los homicidios. De la misma manera, el experto explicó que en general la sociedad no tiene conciencia sobre esta gravedad del problema, que alcanza a 1 millón de muertes al año debido a que los suicidios suelen lamentablemente ocultarse por el temor al estigma social. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y le recuerdo que puede visitarnos a través de nuestra página de Facebook como Informa TV y que le pido también que nos siga por Twitter como @InformaTV_DHNet. Que tenga usted un excelente día. Nos vemos mañana.